¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el conflicto de Rusia con Ucrania a 30 meses de iniciado, con otra notable invitada, Ana Teresa Gutiérrez, catedrática universitaria, directamente desde Ciudad de México. Ana Teresa Gutiérrez, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Ana Teresa, llevamos 30 meses del conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Tú dirías que en qué fase estamos? Bueno, me parece que la fase final, porque realmente Ucrania ha perdido demasiados efectivos, también han muerto muchos mercenarios y a pesar del ataque a Kursk, se ve que es una misión demasiado difícil para Ucrania, entonces creo que está acercándose el final de la guerra. En el caso de Kursk, como tú mencionabas, estamos hablando que ya esto es territorio ruso. ¿Qué dices tú de quienes sostienen que para salvar la cara han lanzado este ataque para que de alguna forma, si se llega a una negociación, puedan llegar a la mesa de negociaciones diciendo, sí, nosotros también le atacamos el territorio a ustedes? Realmente me parece que esto los ucranianos no lo hicieron solos, sino fue por el Consejo de Washington y realmente es una mínima porción de territorio. Lo peligroso es que ahí hay una central nuclear por la zona, pero Rusia no va a ceder el territorio porque se hizo, como sabemos, un plebiscito entre la población y pidieron quedar en la Federación Rusa esta población que habita la cuenca del Don. Entonces, esto, en tu opinión, es temporario, es decir, que Rusia va a lanzar una ofensiva y los va otra vez a poner en retaguardia. Me parece que sí, a pesar de que Occidente está echando mano de todos los recursos posibles y lo lamentable es que está contando con mercenarios, con también efectivos de los ejércitos de la OTAN. Realmente es una guerra contra muchos países la que está librando Rusia, pero finalmente me parece que pues va a ganar Rusia. Justamente la lectura que se hace a través de los hechos que se están produciendo es, en realidad, si todo el armamento es procedente de la OTAN, de países de la OTAN. Si hay dinero para financiar, entonces, el tema de Ucrania. En realidad, esto es la guerra de la OTAN contra Rusia. Por supuesto que sí. Realmente es decir, el occidente, como dicen los rusos, el occidente colectivo consideró que la caída de la Unión Soviética era la victoria de Occidente sobre la Unión Soviética y que el siguiente paso era seguir desmembrando a la Federación Rusa. Primero fue el bloque soviético, después fue la Unión Soviética misma y ahora la idea era desmembrar a Rusia en varias repúblicas manejables por Occidente porque realmente tiene muchos recursos naturales y es un territorio muy codiciado para librar posteriormente en los planes estratégicos de Occidente y léase Estados Unidos la guerra contra China. Y en ese sentido, estamos hablando de que se le aplicaron sanciones a Rusia. Estamos hablando que en el caso, por ejemplo, de Venezuela, dice el presidente Nicolás Maduro, nos han aplicado 930 sanciones y definitivamente han golpeado durísimo a la economía y a la población venezolana. En el caso de Rusia también han aplicado sanciones esperando asfixiarla o estrangularla y
¿Le salió el tiro por la culata? Totalmente, Jorge, porque se le han aplicado más de 10,000 sanciones, se fueron muchas empresas multinacionales, dejaron a la gente sin empleo temporalmente y por otra parte apostaban a que el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin se debilitara y cayera bajo el descontento de las sanciones, pero no contaron con que Rusia es como un continente por sí misma. Es tan grande el territorio que tiene tantos recursos también que han podido, no sin dificultades, desde luego, no todo es mágico, pero han podido rehacer su economía basándose en la sustitución de importaciones. Y bueno, pues sabemos de la historia que la Unión Soviética hizo esto maravillosamente porque creó una industria cuando todo Occidente la había pues sancionado también. También otra lectura, entonces, Ana Teresa, y quiero tu análisis, por favor, es Estados Unidos está matando o intenta matar dos pájaros de un tiro, porque había entonces una economía floreciente de Rusia basada en la exportación del petróleo y el gas. Había un país líder y floreciente en Europa que era Alemania, que compraba entonces la energía de Rusia muy barata y contaba con ese suministro y de pronto, ¡pum!, hacen un atentado al Nord Stream 2 y al otro Nord Stream también. Se queda entonces Alemania sin esa energía barata y de alguna forma a Rusia sí o sí ha tenido que soportar durante 30 meses esta sangría. Quiere decir que si la estrategia era esa, ha logrado de alguna forma debilitar a dos países. Si recordamos el libro de Zbigniew Brzezinski, gran estratega para Estados Unidos, por cierto, de origen polaco, con la carga que esto tiene para eh, cómo se comportan hacia Rusia, vemos que para Brzezinski el consejo que le da a los presidentes en turno en Estados Unidos es que Europa son sus vasallos, que no debe de acercarse Rusia con Alemania, los dos grandes titanes de Europa, y que lo más importante es que Alemania no se independice de mm, la influencia estadounidense lograda después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría. Y de verdad, como dices, Jorge, era muy evidente el crecimiento alemán. Después de la unificación alemana, vemos cómo la industria empezó a desarrollarse enormemente, cómo Alemania se convirtió en un gran exportador de tecnología y lo importante para Estados Unidos era que Alemania no tuviera esos nexos de, como bien dices, gas barato a través del Nord Stream 1. Y cuando ya fue el colmo, es que recordemos que se iba a inaugurar el Nord Stream 2 en diciembre de 2021 y entonces, pues, Zelensky, pues ya no es presidente, ¿no? Realmente ya terminó su periodo en Ucrania, pero empezó a lanzar una serie de medidas y declaraciones que hicieron que se acelerara el proceso de plebiscito en las repúblicas del Donbass. Rusia aceptó estos territorios con su población étnicamente rusa y entonces pues inmediatamente Zelensky lanzó un operativo para impedir esta situación y Rusia respondió con la operación militar especial, como sabemos, y claro que las sanciones a Rusia han sido también sanciones a la Unión Europea, pero digamos básicamente al
a la mayor economía, al motor de la Unión Europea, que era Alemania, quitándole el gas ruso barato, accesible, directo por el oleoducto. Y allí entonces funcionó o está funcionando o qué puede ser el próximo paso. Es decir, en el caso de Alemania ya tiene que comprar energía mucho más cara. ¿Se podrá llegar a levantar y recuperar el nivel donde estaba o ya automáticamente el momento de máximo esplendor de su economía queda en el pasado? Sí, me parece que sí. No sé, se apresuraron los miembros del gobierno alemán en turno a dejarse influir por las decisiones estadounidenses cuando por las sanciones aplicadas, dejaron de comprar el gas ruso y después vemos un panorama en Alemania, pues como en Europa en general, en que la energía se ha encarecido terriblemente, el gas les llega de Estados Unidos, pero le llega a través de un océano y aparte de esto, me parece que mucho más caro que el gas que tenían directamente de Rusia. Y los fenómenos que se han observado en Alemania son, bueno, el encarecimiento de la calidad de vida, energéticamente hablando, y por otra parte vemos cómo las empresas alemanas se están yendo a Estados Unidos debido a que Biden ofreció subsidios a las empresas que quisieran llegar por la inflación, según esta ley contra la inflación, que quisieran llegar a Estados Unidos. Y entonces vemos el proceso de desindustrialización de una economía que era muy floreciente, que era la alemana, y vemos a unos líderes que más bien parecen empleados de transnacionales estadounidenses que no les importa el interés nacional de Rusia, de Rusia desde luego, pero me refiero al interés nacional de su país, de Alemania. Ana Teresa, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Ana Teresa Gutiérrez directamente desde Ciudad de México. Estamos hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania a 30 meses de comenzado. Ya regresamos. Continuamos hablando con Ana Teresa Gutiérrez directamente desde Ciudad de México. Ana Teresa, una catedrática universitaria de gran nivel en México. Estamos hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania a 30 meses de comenzado. Ana Teresa, elecciones presidenciales en Estados Unidos en el mes de noviembre, en la primera semana. ¿Puede cambiar algo, gane quien gane en los Estados Unidos, en la presidencia, el conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, primero muchas gracias por tus generosas palabras. Y bueno, me parece que los globalistas representados por los demócratas intervencionistas no quieren perder y han hecho a Kamala Harris la heroína actual y han puesto mucho dinero a su candidatura. Entonces, por otro lado, Trump está siendo muy hostigado, que tampoco pues es un paladín de la paz, ¿verdad? Pero realmente se ve que el Estado profundo estadounidense está apostando por Kamala Harris, por que siga esta política de globalismo.
Sin embargo, creo también que todo tiene un límite. De hecho, lo que vemos es estas pérdidas en Ucrania pueden ser insertadas en un contexto global de decadencia de Occidente, pues con el liderazgo estadounidense. Y desde luego los recursos tienen un límite, a pesar de que subieron muchísimo el presupuesto militar, también al interior de Estados Unidos esto se nota, porque la degradación de la vida social es muy evidente, ¿no? El consumo de drogas, la pérdida de empleos, porque pues se llevan las empresas a otros lugares del mundo y por lo tanto, pues tarde o temprano tienen que asumir que Rusia es una gran potencia y que tienen que respetar todos los logros que ha tenido en esta guerra con Ucrania, lamentablemente siendo como primos hermanos los rusos y los ucranianos, pero sí creo que van a tener que moderarse en cuanto a sus decisiones de someter a Rusia. Estamos viendo también que por las diferentes reuniones o cumbres que han tenido los dos líderes, ya sea Xi Jinping de China y Vladimir Putin de Rusia, reafirman y afirman y de alguna forma subrayan de que la relación entre ambos es más y más estrecha y que de alguna forma atacar a Rusia significa tener de alguna forma el respaldo de China. Eso también ha sido algo relativamente nuevo desde el comienzo de este conflicto. Pues sí, vemos que la relación entre Rusia y China mejoró muchísimo desde que se firmó un tratado de amistad y cooperación, desde casi la llegada al poder del presidente Putin, y que tanto China como Rusia son los actores que hoy están creando un mundo multipolar, que es lo que Estados Unidos quiere impedir por medio de todas estas guerras de saqueo, de exterminio, de enfrentamiento con pues la otra parte del mundo, que es la parte multipolar. China y Rusia representan ambas una gran fuerza internacional y su cooperación ha aumentado en la medida en que entienden que China está siendo amenazada también por el globalismo estadounidense que se niega a limitarse, y Rusia pues también representa para Estados Unidos, como decía, enormes recursos naturales que quisieran allegarse de la peor manera posible. También en lo que tiene que ver con la retórica en esta campaña electoral Trump y Kamala Harris, Trump siempre ha insistido en que la OTAN no paga su cuota que debería hacerlo y entonces lo ha criticado en el pasado y en ese sentido también si gana uno u otro podría cambiar, digamos así, el destino de la OTAN. Pues Jorge, me parece que sí, porque realmente Kamala Harris le quita el discurso a Donald Trump, que recordemos que tenía muy mala relación con Alemania por el superávit que ésta tenía, igual que con China y que incluso con México, aunque las empresas que crean el superávit en México son transnacionales, no es una ganancia para nuestro país. Entonces, desde luego que este era un pacto, me refiero al de la OTAN, era un pacto para que los europeos no gastaran y que el paraguas nuclear de Estados Unidos los cubriría. Ahora las cosas han cambiado debido a que pues la economía estadounidense, como hemos visto, ha decrecido enormemente, las deudas internas y externas son enormes y por lo tanto
pues va a exigirle a sus aliados europeos, Estados Unidos, una cuota para mantener esta alianza que de ser defensiva frente al pacto de Varsovia que existía en el bloque soviético, que ellos mismos desaparecieron, la OTAN nunca desapareció y se ha convertido en una fuerza ofensiva, expansiva al resto del mundo. Entonces, sí, yo creo que van a tener que pagar. Y respecto a América Latina y la OTAN, tú recuerdas muy bien, por ejemplo, de que en un momento se pasó un poco como la colecta, en donde se fue golpeando la puerta de algunos países de América Latina que tenían armamento ruso para que se entregaran a Estados Unidos y Estados Unidos lo reenviara a Ucrania. Ese es el caso, ¿te acuerdas de Ecuador? En donde para salvar la cara este presidente Noboa decía que eso era chatarra y que Estados Unidos a cambio de la chatarra le daba armamento nuevo. Tanto es así que Rusia reaccionó inmediatamente y quedó en la nada ese intento. Pero ¿por qué se quiere arrastrar a algunos países de la OTAN, de algunos países de integrar a naciones latinoamericanas en la OTAN, cuando si nos limitamos a lo que quiere decir la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, hay países de América Latina que con el Atlántico Norte no quieren nada que ver y que quieren empujarlos a estar en la OTAN? Sí, efectivamente, es buscar mercenarios, eh, es involucrar a América Latina en esta lucha del globalismo estadounidense, de esta visión de poderío unipolar que cada vez está más cuestionada porque incluso en nuestro continente, en América Latina, pues se está viendo que los estados se fortalecen. Está el caso de Brasil, está el caso de México, que, bueno, risiblemente Ucrania pidió armamento a México como si fueran chocolates. Pásanos unos chocolates para poder combatir a Rusia. Bueno, aquí en el país esto por el gobierno se leyó como algo ridículo. Bueno, esa es mi interpretación, porque México tiene una política de paz y de autodeterminación y no intervención. Y yo creo que lo que está sucediendo hoy en Venezuela, que creo que no se puede obviar esta situación, es una directa injerencia del globalismo estadounidense, en donde pues Venezuela, teniendo esta bendición de la mayor cantidad de petróleo del mundo, quieren a la mala quitar a un presidente que ya ganó, como lo quisieron hacer en México también mucho tiempo, hasta que la población pues votó masivamente por una alternativa al neoliberalismo, y hoy lo que vemos en Venezuela es querer imponer ese neoliberalismo a partir de aliados directos de Washington. Entonces, es terrible toda esta situación del Comando Sur con Laura Richardson, que ha declarado que los recursos de América Latina son los recursos de Estados Unidos. Y por eso creo yo que intentan involucrar a, a los países latinoamericanos en esta lucha de en esta guerra de la OTAN. Ana Teresa, por último, y ya como un vaticinio, ¿cuándo termina y cómo termina este conflicto entre Rusia y Ucrania? Jorge, es difícil decirlo. Yo al principio me equivoqué mucho porque pensé que era un conflicto regional entre Ucrania y Rusia. Más bien que Ucrania propició desde el Maidán, cuando derrocaron al presidente Yanukovych, que era legítimamente elegido por la población, y con la injerencia de Victoria Nuland en la plaza, si recuerdas, ¿verdad? En la plaza del Maidán, decidieron dar un golpe de Estado blando y no tan blando. Entonces,
me parece que hoy Rusia tiene muy claro toda la situación, tiene muy claro quién destruyó el Nord Stream 2 y inhabilitó el Nord Stream 1. Y me parece que hoy está muy claro que Estados Unidos está dispuesto a morir matando y por lo tanto no podría especificar exactamente, pero me parece que a pesar de todos los recursos de mercenarios que lamentablemente pierden la vida por un país que no es el suyo, todos los recursos económicos que se están aportando contra Rusia, de todas maneras Rusia pues tiene esta historia de triunfos, quiero creer en eso. Está Napoleón, está cuando Rusia era zarista, está Hitler, que era el mejor ejército en aquel momento de Europa y tal vez del mundo. Y bueno, hoy me parece que también los rusos están dando una gran batalla, además con mucha prudencia, porque de no ser por eso, tal vez ya se hubieran lanzado bombas nucleares. Entonces me parece que pese a todos estos recursos en contra y al estar en cierta manera aislada en Occidente, Rusia va a terminar venciendo en un no muy largo plazo. Ana Teresa Gutiérrez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Jorge, muy amable y estoy muy complacida de estar en Telesur.